La Audiencia Provincial de Valencia ordena al juzgado abrir juicio oral contra Mónica Oltra y sus colaboradores por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella. Un tribunal quiere sentar en el banquillo a la señora Mónica Oltra por los sucesos que llevaron a su dimisión en 2022. Muchos han recordado que cuando esta causa fue archivada, importantes líderes de la opinión de este país salieron a decir que a la señora Oltra había que rehabilitarla, había casi que pedirle disculpas porque había sido víctima de una cacería. Es más o menos lo que se le entendió a la señora doña Ángeles Barceló en la cadena SER. Ayer conocimos el archivo de la causa contra Mónica Oltra, que llevó a dimitir a la que entonces era vicepresidenta del gobierno valenciano, vicepresidenta de un gobierno progresista, fruto del Pacte del Botànic. Fue una campaña contra ella difícil de soportar, con la ultraderecha a los mandos judiciales, políticos y mediáticos. Sin esa campaña que tenía, y es evidente, un objetivo exclusivamente político, y que no se puede negar que a la derecha y a la ultraderecha le funcionó, quiero ver qué hubiera pasado en las elecciones, por ejemplo, sin esa imputación. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién restituye el daño personal y profesional hecho a Mónica Oltra? ¿Le van a pedir perdón? Y algo muy parecido dijo la señora Inchaurrondo en Televisión Española. Cuando pensamos en que una denuncia de ese tipo busca dañar la reputación, a mí me viene a la cabeza, Ana, el caso de Mónica Oltra. Es decir, se la llevaron por delante, la denuncia quedó en nada, pero claro, han apeado a un rival político. Pero lo más llamativo de este tipo de argumentaciones es que están estableciendo una vinculación en dimisión en función de responsabilidad penal. Como si el único motivo por el que la señora Oltra tuviera que dimitir era solo exclusivamente si ella directamente era una delincuente. Y por tanto, si directamente ella no ha delinquido, pues ahí podría haber sido de vicepresidenta. Un argumento que no tengo claro que aplicaran a políticos de otras tendencias. Por un ejemplo reciente, aunque sea un caso de otra dimensión, pongamos que las causas judiciales contra el señor Mazón acaban archivadas o con absolución. Creo que eso no significaría que entonces tiene que ser restituido como presidente de la Comunidad Valenciana. Creo que hay bastantes valencianos que, al margen de que él no sea directamente un delincuente o no cometiera directamente una negligencia, que eso habrá que verlo, pero suponiendo que no lo hubiera hecho, eso no quita que un importante sector de valencianos consideró que no estuvo a la altura de las circunstancias y que por tanto tenía que dimitir. Porque lo que parece que obvian el tipo de argumentaciones que han desplegado la señora Inchaurrondo o la señora Barceló es que la señora Oltra tenía bastantes más motivos para dimitir que el de meramente ser directamente una encubridora o no. El educador venía y cuando se pensaba que yo estaba durmiendo, pues venía, me empezaba a hacer masajes, me cogía la mano y pues empezaba a hacerse pajas con mi mano. Yo le expliqué el porqué, en plan, porque no me creía nadie, por miedo a que no me creyeran, por ser quien era y todo eso. Dices, por ser quien era. ¿Tú cómo sabes quién? Porque claro, ahora sabemos que es el marido. Sí, yo llegaba. Sí, era el marido, ahí no estaba divorciado, era el marido de Mónica. Yo sabía que tenía algo que ver con la consellería. Yo no sabía quién era ella, en plan de en qué trabajaba, pero yo sabía que tenía ella algo que ver con la consellería. La policía le lleva esposada. Básicamente la clave para que la señora Oltra tuviera que dimitir es que en un centro de menores tutelado por su consejería, que dependía políticamente de ella, una menor de edad fue víctima de abusos, que lo denunció y no se la creyó, rompiendo con el famoso eslogan de yo sí te creo, y tuvo que recurrir a abogados externos. Estos están denostados abogados fachoides, lo cual sobre todo es una vergüenza para los abogados progresistas que tuviera que recurrir a abogados fachoides para que se le hiciera caso, y resultaba que la persona a la que esa menor estaba denunciando por haber abusado de ella y cuya denuncia se había ignorado era alguien del entorno de la señora Oltra, concretamente el padre de sus hijos. Solo con el hecho de que fuera un conocido de ella, aunque hubiera sido el portero de su casa, ya permitía sospechar que el motivo de ese encubrimiento no era que los responsables de ese centro fueran una panda de inútiles, sino que pensaban que podía haber riesgos políticos si eso se denunciaba. Y aunque la señora Oltra no supiera absolutamente nada de lo que estaba pasando, el mero hecho del relato de en un centro de menores que dependía de doña Mónica Oltra, una menor de edad fue víctima de abusos de alguien del entorno de Mónica Oltra, y aquellas personas que debían haber creído su denuncia y haberlo elevado inmediatamente no lo hicieron, ya era un relato que hacía imposible que doña Mónica Oltra continuara su carrera política.
Cuando tenía pánico entraba uno de sus cuidadores, el marido de Mónica Oltra, que ha sido condenado a 5 años de prisión, con la mano cuando pensaba que estaba dormida su miembro y se masturbaba con el miembro de la niña, reiteradamente, y ha sido condenado por ello. Ella lo contó y no le hicieron ningún caso. Fue por pura casualidad que en el centro no se había hecho ninguna denuncia a la Fiscalía de que la niña había manifestado ser abusada. Bien, pues en ese momento se inicia un expediente administrativo, después de que se ha producido ya ese expediente penal contra el marido de Oltra, se inicia un expediente administrativo en el que, como dice el juez, durante todo el tiempo lo que se intenta es criminalizar a la niña, quitar la credibilidad y además, bueno, pues intentar exculpar, el juez lo dice, al marido de Oltra y proteger la carrera política de Oltra. Eso es lo que sucede. A esta niña la sacan de ese centro de menores y la sacan esposada a la víctima, a un juicio. La sacan esposada. La magistrada, abochornada, dijo inmediatamente: quítenle los grilletes a esa víctima. Fue un escándalo. Si a esto añadimos que se abre una investigación judicial y la propia señora Oltra había dicho que cuando había una investigación abierta era muy complicado que un político pudiera continuar en el ejercicio de sus funciones. ¿Quién se va a creer que Rita Barberá va a tener que decidir sobre si los imputados tienen que abandonar sus cargos públicos o no? Que la pasividad del PP ante una situación donde ya en 2 capitales de provincia los alcaldes están imputados y probablemente en la tercera, y que hay una 5ª parte del grupo parlamentario imputado, y aquí no se aparta a nadie del Partido Popular, a mí me parece muy preocupante, ¿no? Algo que parece lógico, que es que una señora con una doble imputación por corrupción tenga que dimitir, no está habilitado para gobernar este país. Un partido que está imputado, ya no es el PP, ahora es el... Desde la política y desde la moralidad. Jo, desde luego, el dia que me vera con vostè, imputat, vilipendiat, y ese día sí que me aniria a casa. Yo el día que me viera como usted, se lo decía a Camps, imputado, vilipendiado, me iría a casa. Me iré a casa. Claro, Camps tenía que irse a su casa porque le habían imputado. Rita Barberá tenía que irse a su casa porque le habían imputado. De eso hizo bandera Compromís, de eso hizo bandera Podemos, cuando los imputados eran los apestados de la vida pública española. De eso hizo bandera el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Se entenderá por qué en 2022 la persona que causó su dimisión, que no fue la derecha ni la ultraderecha, fue este señor, el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Ximo Puig, el que le pidió la dimisión. Y se entiende bastante que en el contexto descrito lo hiciera. El apoyo recibido por los suyos en esta fiesta inoportuna parece que ha acabado con la paciencia de los socios mayoritarios del gobierno en Valencia. No estoy para fiestas. Cada uno, en el ámbito de su responsabilidad, tiene que decir, més pront que tard. Le vaig a donar la coartada al PSOE, no le quiero dar la coartada a nadie para echar a Compromís del gobierno. Por tanto, que me perdonen las señoras Barceló o Inchaurrondo, pero en el probable caso que la causa contra Oltra acabe definitivamente archivada o en una absolución, bien por ella, porque eso significaría que no es ninguna delincuente y tiene derecho a que eso quede constatado en una sentencia, pero eso no la rehabilitaría políticamente, porque no estuvo a la altura de las circunstancias en algo tan delicado como era garantizar que una menor víctima de abusos se iba a sentir protegida por la administración. Porque escuchando a la señora Barceló o a la señora Inchaurrondo, casi parecería que la víctima tendría que pedir disculpas a la señora Oltra, de hoy, perdón, lamento haber denunciado que por mi culpa haya caído usted políticamente. ¿Le van a pedir perdón? Que la verdadera víctima de esta historia no es la señora Oltra, es la señora Teresa. Y si tantas ganas tienen de hacer una lista de responsables de la caída política de la señora Oltra, mucho antes que culpar a abogados fachoides o a medios de comunicación conspiradores, al primero al que tendrían que culpar será el señor Ramírez Icardi. Porque una cosa que me llama la atención de este caso, de todos los defensores mediáticos que tuvo la señora Oltra, es que dedicaron bastante más vehemencia en atacar a los abogados y activistas ultras que atacar al señor Ramírez Icardi, que digo yo que será el más responsable de esta caída política. Eso les debería hacer pensar a algunos. Si se milita en el yo sí te creo, que me parece una cosa básica desde el punto de vista del feminismo y de la igualdad, si se milita en el yo sí te creo, hay que militar siempre. Lo digo porque se ha hecho preguntas a altas instituciones, a altos responsables de instituciones del Estado de este país sobre este caso y se han puesto de perfil. No es un caso para ponerse de perfil. Que en esta ocasión, el hermana yo sí te creo, la izquierda alternativa no lo ha cumplido. Porque a esta víctima no la creyeron.